Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra del Señor, la Biblia, ¿cómo no? Claro que sí, para compartir con ustedes lo que la Escritura enseña. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que ya desde hace un tiempo han estado aquí acompañándonos, que han estado pendientes, hoy estrenando un nuevo escenario, una nueva escenografía, para poder hacerlo de la mejor forma posible. Vamos aquí adaptándonos. Todavía esto es muy difícil, les cuento. Adaptarse así a este nuevo escenario es bien complicado, pero intentamos hacerlo de la mejor forma posible para que usted pueda escuchar la palabra y pueda entender el mensaje completo del Evangelio. Hemos venido tratando el tema de la Trinidad, y el tema de la Trinidad dentro del contexto del tema de la ortodoxia cristiana, es decir, lo que todos hemos creído en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Y dentro del tema de la Trinidad hablamos hace algunas clases de las herejías alrededor de la Trinidad. También hablamos hace 2 clases sobre la forma racional de argumentar la Trinidad. Y hoy hablaremos de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La clase pasada hablamos de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos argumentar que definitivamente el Nuevo Testamento nos enseña la Trinidad? Ya argumentamos la clase pasada cómo el Antiguo Testamento nos enseña la Trinidad. Y hoy profundizaremos mucho en este tema. Pero no sin antes solicitarles que se suscriban, que le den like, que compartan este video por todas sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas posibles, poder llegar con el mensaje del Evangelio, con las buenas nuevas de salvación, y que lo que estamos predicando aquí traiga un cambio a las vidas y a los corazones de cientos de miles de personas. Usted es muy importante en este proceso. Usted nos ayuda muchísimo para poder traer la palabra de Dios a muchas más personas y la verdad del Evangelio. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Le damos gracias al Señor y le pedimos que nos bendiga y que nos hable en el día de hoy y que nos muestre por medio de su palabra la bendición de su Espíritu Santo. Amado Señor, Dios soberano, Rey y Todopoderoso, hoy te doy muchas gracias por estar aquí en tu presencia, Señor, con mis amados hermanos. Junto con cada uno de ellos, te pido, Señor, que les bendigas, te pido, Señor, que les hables, te pido, Señor, que esta palabra toque lo más profundo de sus corazones, te pido, Señor, que ahora mismo tu Espíritu Santo traiga consolación y luz a nuestra vida. Solo podemos medianamente aceptar esta verdad de la Trinidad por medio de la obra redentora del Espíritu Santo. Por eso te suplicamos que envíes a tu Espíritu, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, por los méritos de tu Hijo amado, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos traiga luz. Sabemos que ya el Espíritu Santo está en nosotros. No necesitamos que lo envíes porque ya está en nosotros, pero decimos eso porque anhelamos que ese Espíritu nos dé luz, nos haga entender, nos transmita por medio de la palabra la verdad del Evangelio. No nos permita desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Señor, ayúdanos a entender la verdad de tu palabra. Te lo rogamos con todo el corazón. Hoy te pido por cada hombre y mujer que van a ver este video en vivo o en diferido, para que tú, Señor, traigas esa luz. Hoy terminamos el tema de la Trinidad y dependemos de ti para terminarlo. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias damos al Señor. Ya compartió el video, ya lo compartió por todas sus redes, ya le dijo a sus amigos. Hágalo ahora mismo, compártalo por favor, para poder llegar con la palabra de Dios a muchas más personas. Muy bien, mis hermanos queridos, estamos hablando del tema de la Trinidad. En el Nuevo Testamento vamos a hablarlo hoy. Sin embargo, antes quiero solucionar una pequeña pregunta que es muy interesante y es muy cierta, y tal vez no lo aclaré desde el principio. Y es que dentro de las tergiversaciones del concepto de Dios, hay una diferencia. Bueno, no es una diferencia técnica, es una diferencia entre ellos. Entre los unitarios y unicitarios. ¿Y por qué digo que no es una diferencia técnica? Porque técnicamente, si vamos a la raíz etimológica de la palabra, tanto unicitario como unitario es la misma cosa. Pero ya teológicamente, dentro de la práctica teológica de estos grupos, son grupos diferentes. Miremos, cuando hablamos, obviamente, de los unicitarios,
Estamos hablando de un grupo de personas que creen que el Hijo y el Espíritu Santo son dos manifestaciones del Padre, manifestaciones diferentes del Padre, de Dios Padre. Ellos confunden la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, para decir que hay como una interacción entre la naturaleza humana y la divina de Cristo en él mismo, cosa que la Biblia no nos manifiesta en ningún momento y que es una especulación teológica. Dentro de estas doctrinas podemos encontrar varias iglesias, como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, como la UPSI, Iglesia Pentecostal Internacional Cristiana, Iglesia Pentecostal Unida. También tenemos la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, Jan Jesus, esa es la versión de Ecuador. Y tenemos otra iglesia como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Son varias, son diferentes, son variadas, son diversas estas iglesias unicitarias. Pero también, mis amados hermanos, tenemos otra serie de iglesias que son los que denominamos unitarios. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente ellos están negando la deidad de Cristo. Ellos no creen que Cristo sea Dios encarnado. Y ahí vamos a un problema más grande, aún mayor. Caen casi en la misma herejía de los testigos de Jehová. Sin embargo, ellos afirman que Jesucristo es Dios, pero que el Jesucristo de la tierra no es propiamente el Jesucristo de los cielos. Hay un enredo, hay una cosa espantosa, absolutamente antibíblica dentro de las iglesias que creen este tipo de falacias interpretativas. Tenemos algunas como One God Over All. Tenemos Restauración o Restorationship, Iglesia en Cristo también, la Misión Bíblica Cristiana de Fiana y la Unitaria Universalista, Asociación Unitaria Universalista. Además, algunas iglesias apostólicas. Ahí incluimos a todas esas denominaciones que son unicitarios. ¿Cuál es el problema entre ellos? Que hay algunos unicitarios que se autodenominan a ellos mismos como unitarios porque creen en un único Dios. Entonces, más bien al revés, algunos unitarios creen o se denominan como unicitarios. Y eso crea un conflicto entre ellos porque los unicitarios que sí creen que Jesucristo fue plenamente Dios, hecho hombre, entonces entran en un pleito con los unitarios, que se hacen llamar unicitarios. Entonces ahí hay un conflicto entre ellos tremendo, hay un conflicto ahí complicado. Por eso les digo, no todos los unitarios son iguales, ni todos los unicitarios son iguales. A veces se puede usar incluso como sinónimo la palabra, pero no necesariamente. Para los unitarios es sinónima, para los unicitarios no. Bueno, nosotros creemos que los unicitarios están un poco más cerca de la verdad. Ellos confunden el concepto de Trinidad, pero no lo... Es decir, ellos siguen afirmando en un único Dios, pero también, de alguna manera, ven las distinciones que hay entre el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo. No llegan a la plena comprensión de lo que es la Trinidad. Pero estos están mucho más alejados al no creer que Dios se hizo hombre, que es lo que nosotros y los unicitarios también creen. Muy bien, mis hermanos queridos, ahora sí vamos punto por punto, paso a paso, step by step. Vamos de a poco. Primero, entendemos que el Padre es Dios, y eso nos lo dice el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, o de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Note cómo aquí enfatiza que el Padre es Dios. Dios nuestro Padre, pero también dice y del Señor Jesucristo. ¿Por qué si Jesucristo ya había sido glorificado? ¿Por qué si Jesucristo volvió a estar en su gloria? Si Él era el mismo Padre y lo único que lo confundía era su doble naturaleza, estando allí en la gloria, Pablo vuelve a saludarlos en nombre de dos. ¿Por qué no dijo simplemente en nombre de nuestro Dios y Padre y ya? O en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y Padre y ya. No, acá hay una diferencia filiológica desde el idioma griego. Dios nuestro Padre es uno y el Señor Jesucristo es otro.
como personas, no como ser. Como personas, no como ser. Ahora, el Hijo es Dios. Y eso lo tenemos también absolutamente claro. Romanos capítulo 9, verso 5. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo vino de los patriarcas en la carne y hace la afirmación en el mismo libro de Romanos, donde acaba Pablo de decir que el Padre es Dios. Pablo también va a decir que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por eso, basados en este y otros muchos versículos, los unitarios están completamente equivocados al despojar básicamente de su divinidad a Cristo encarnado. Cristo vino en carne, lo está diciendo ahí. Está diciendo que Él es del linaje de Abraham, que Él es del linaje de los patriarcas. Él vino de ese linaje y aún así es Dios. Es decir, está diciendo, Él es hombre porque viene de ese linaje, pero también es absolutamente Dios. Ya vimos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Otro versículo, no les voy a poder mostrar todos los versículos porque son muchísimos. Muchísimos, solo algunos. No necesito sino uno para argumentar esto, pero se los argumento con dos. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, es decir, la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí es donde ignoran el con Dios. Ese con Dios es estar al lado de sin ser necesariamente la misma persona. Jesucristo estaba al lado del Padre. La segunda persona de la Trinidad creó el mundo junto con el Padre y estaban juntos en todo ese proceso. Estuvieron siempre juntos, pero no eran el mismo o la misma persona. Aunque sí eran el mismo ser, el ser de Dios. No que hayan dos dioses, un solo ser, tres personas. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes. Y eso debe quedar absolutamente claro, mis hermanos queridos. Debe quedar absolutamente entendido. Muy bien, así que estos y muchos textos más nos demuestran que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente hace la distinción. Él es su Hijo. Sí, es su Hijo, pero también Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Hijo, pero Él es Dios. Parece un juego de palabras. Parece una contradicción. Parece que no estuviesen hablando de la misma cosa, pero Juan está hablando de la misma cosa que estaba hablando Pablo. Está hablando de la Trinidad. Definitivamente Jesucristo es Dios. Le doy otro verso, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Dios. De nuestro gran ¿qué? Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador y su nombre es Cristo. Sin lugar a dudas. Nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ahora, acá me faltaron muchísimos versículos para argumentar que Jesucristo es Dios, comenzando por el hecho de que Él recibió adoración y no lo impidió, o la confesión de Tomás cuando le dice mi Señor y Dios. Muchos versículos que echan por el piso al unitarismo. Jesucristo es Dios. Que tiran por el piso lo que los testigos de Jehová afirman. Jesucristo es Dios. Más adelante veremos otros versículos que vuelven y nos confirman que Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Claro que sí. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ojo, ¿a quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ok. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si mintió fue al Espíritu Santo, y es la única persona a la que mintió, porque eso es lo que aclara, usted no le mintió a los hombres. Y si después afirma que al que mintió fue a Dios, eso por un silogismo sencillo nos da como conclusión que el Espíritu Santo es Dios. Si mintió al Espíritu Santo y mintió a Dios, mintió al mismo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu de Dios, ya lo comprobamos en la clase pasada, cuando vimos como en el Antiguo Testamento ya nos daba una indicación de quién era el Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre libertad. No faltan los envidiosos y crueles que dicen, hermano, cállese, yo prefiero predicando. Sí, no falta el envidioso, cruel, mala gente que no es capaz de cantar, pero sí hace esos comentarios de mal gusto. Hay gente que no sabe prudencia, no conoce eso. Ahora, hay algo muy lindo en este versículo, 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, ya. El Espíritu es el Señor es el Espíritu. El orden de los factores no altera el resultado. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una energía, no es algo que yo me hace sentir cositas, no es la fuerza operativa de Dios, no, es Dios mismo. De hecho, vemos cómo el Espíritu Santo obra, decide, tiene voluntad, manda, se contrista, etc. Todas esas características aparecen en la Biblia sobre el Espíritu Santo y son características exclusivas de las personas. Entonces el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo definitivamente es Dios. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ojo con eso, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí menciona la Trinidad. El versículo menciona en primer lugar a la sangre de Cristo, menciona a Cristo. Luego menciona al Espíritu eterno y luego menciona al Dios, a Dios, al cual se presentará sin mancha, al Dios vivo. Menciona a los tres en un solo texto. Hebreos 9:14. Pero hay algo particular cuando menciona al Espíritu Santo, que echa por el piso las pretensiones de los unitarios, y es que dice que el Espíritu es eterno. Y esto es importantísimo porque dentro de los atributos de Dios, el único, escúcheme bien, el único eterno es Dios. Los seres humanos no podemos ser eternos. Y los seres humanos no podemos ser eternos porque no somos Dios. Solamente Dios Padre es eterno. Nadie más es eterno. Eterno quiere decir que no tuvo principio ni tendrá final. Nosotros, nuestras almas, son almas infinitas. Tendremos una vida hacia el futuro, bien sea en la salvación y la vida eterna o en la condenación. Pero no somos eternos. ¿Por qué? Porque para ser eterno tenemos que ser infinitos hacia el pasado. Ese es el concepto de eternidad. Entonces, somos infinitos hacia el futuro como seres humanos, pero no somos infinitos hacia el pasado. Eso solo puede ser Dios. Por eso Dios sí es eterno.
es eterno porque es infinito hacia el pasado e infinito hacia el futuro. Cuando nos habla, por ejemplo, de la vida eterna en los seres humanos, nos está hablando de una infinitud solamente hacia el futuro. Pero cuando hablamos del atributo de Dios de la eternidad, estamos hablando de que no tuvo pasado ni futuro. Aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo siempre ha existido y comparte el atributo de la eternidad con el Padre y el Hijo. Por eso, esto también nos comprueba que Jesucristo, que el Espíritu Santo más bien, es Dios. No lo comprueba de la misma manera. Ahora bien, los tres son diferentes. Ya comprobamos que los tres son Dios, y hasta ahí un unicitario estaría feliz con nosotros y completamente de acuerdo, y diría: es que estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, porque usted lo único que me está confirmando es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, tenemos un solo Dios. Sí, hasta ahí sí. Y aquí es donde vienen nuestras diferencias con los unicitarios. Las anteriores eran diferencias con los unitarios, ahora con los unicitarios, y también con el Nuevo Testamento. Los tres son diferentes personas. Definitivamente. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios. A este Jesús resucitó Dios. Ya no nos muestra como dos diferentes, distintos. Claro, Él resucita por su propio poder, y hay varios versículos que nos demuestran que Él se levantó de la tumba por su propia voluntad. Y sin embargo, este versículo nos muestra que es el poder de Dios. Y alguno dirá: no, es que es su doble naturaleza. ¿Cuál doble naturaleza? Es que lo que murió fue su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Entonces su naturaleza divina resucitó a su naturaleza humana. Esa es la explicación que nos darían los unicitarios. Pero mi hermano querido, aquí no está dividiendo ninguna naturaleza de nada. Aquí no está hablando de dos naturalezas. Aquí no está hablando de la unión hipostática. Eso es presumir algo que el texto no dice. El texto dice simplemente que Dios levantó de entre los muertos a Cristo. Punto. No dice absolutamente nada más. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? Cristo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, nuevamente aparece la Trinidad. Todo el tiempo, en muchos versículos aparece la Trinidad. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés. ¿Quién hizo posible el día de Pentecostés? Los tres. El Padre resucitando al Hijo y enviando al Espíritu Santo los dos. Vemos una diferencia de funciones, de labores, de trabajos. Vemos una clara diferencia. Ahora miremos otras diferencias. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted sabe. Aquí vemos al Padre hablando del Hijo. No es la naturaleza divina hablando de la naturaleza humana. ¿De dónde sacamos eso? Es presumir algo que el texto no dice. El texto nos los presenta como dos diferentes. ¿Qué entendían los que leían eso en aquella época? Lo mismo que entendemos nosotros, que son dos diferentes. El problema es que los unicitarios se basan sobre presunciones teológicas que van más allá del texto. Por eso no podemos estar de acuerdo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nuevamente nos marca una diferencia. El Hijo no hace nada por sí mismo porque está sometido voluntariamente al Padre. Hace lo que ve hacer al Padre. ¿Cuándo lo vio hacer? ¿Cómo lo ve hacer? Si está hablando de una naturaleza humana y una naturaleza divina dividida, y que es la naturaleza divina hablando con la naturaleza humana, que es lo que presumen los unicitarios, ¿en qué momento, cómo una naturaleza humana como la que tenía Cristo pudo ver al Padre hacer algo? ¿Cómo? La única manera
para que el Hijo hubiese visto al Padre hacer algo, es haber compartido una eternidad pasada en donde conociese al Padre por ser y estar en la unidad divina, y donde Él manifiesta la voluntad del Padre desde la eternidad pasada. Así que no es tan sencillo. Se ven diferentes, ¿se da cuenta? Juan 14:26. Dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre enviará en mi nombre, Él mismo nos está dividiendo, es decir, Él mismo está hablando de tres personas. El Padre va a enviar al Espíritu Santo. ¿Y ahí de qué estaba hablando? De su fuerza que obra en la vida de las personas. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona, piensa, se contrista, decide, ordena, le manda a Pablo: no vayas para allá, o escoge a Pablo y Bernabé para que prediquen la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo tiene carácter. El carácter de Dios es una persona. No podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de una persona. Es evidentemente una persona. Y enseña todas las cosas. Y lo envió el Padre. Jesucristo mismo habla del Padre, de Él y del Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo. Si ese versículo no es suficiente, sigamos. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí resolvimos el filioque con dos versículos bíblicos. El filioque es un debate por el cual en el año 1050 la iglesia romana y la iglesia de Constantinopla se van a dividir, lo que llamamos hoy la iglesia ortodoxa. Se dividen porque, se dividen por razones políticas, pero teológicamente era supuestamente porque los romanistas decían que el Espíritu Santo había sido enviado por el Padre y el Hijo. Mientras los obispos de Constantinopla decían que no, que solamente había sido enviado por el Padre, no por el Hijo. Pero vemos en estos dos versículos como en uno lo envía el Padre y en otro lo envía el Hijo. ¿Se contradijo Jesús? No. Lo que pasa es que los dos son Dios. ¿Qué hacemos? Es el misterio de la Trinidad. Lo que envía el Padre lo envía el Hijo. Y lo que envía el Hijo lo envía el Padre. Pero al mismo tiempo uno es el Padre y el otro es el Hijo. ¿Qué hacemos? Es que ese es el texto. El texto dice eso. Que yo no lo puedo entender no me hace presumir que sea mentira. Que yo no lo comprenda en plenitud no me hace creer otra cosa. Es el problema de nuestros amigos unicitarios, que al no poder entender esto desde la racionalidad, buscan argumentos lógicos, racionales y hasta filosóficos. Tienen apologistas y tienen gente que estudia mucho, pero se ponen sus gafas de unicidad para poder argumentar desde su postura. Pero yo no voy a ir más allá del texto, esa es la diferencia. Ellos creen y afirman estar predicando la Biblia, pero van más allá del texto, especulan con el texto. Yo no puedo ir más allá del texto. El texto me dice eso, y eso voy a creer. Ahora bien, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y si Cristo está a la diestra de Dios, mi hermano, obviamente aquí está hablando de Dios Padre, porque también ya vimos cómo Cristo es Dios. Así que lo que está haciendo referencia es que está a la diestra, es la mano derecha del Padre. Quiere decir que no es propiamente como persona el Padre, sino que es la mano derecha del Padre, por decirlo de alguna manera. Está a la diestra del Padre. No es propiamente el Padre. Otro versículo. Juan 17:21-23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Cómo es que el Padre y el Hijo son uno? Porque los unicitarios son felices sacando ese versículo, porque el Padre y yo uno somos. Amén, estamos de acuerdo, el Padre y Cristo son uno. ¿En qué sentido? En el mismo sentido en que nosotros somos uno. Nosotros los hijos de Dios en la iglesia somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo Jesús. ¿Y dejamos de ser personas individuales por eso? No. Como un matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero comienzan a ser personas, una sola persona, son una persona. No, son varias personas, son dos personas, o la iglesia son muchas personas. Es que es la comparación que pone Cristo en este pasaje es esa. Que ellos sean uno de la misma manera que tú y yo, tú y yo, tú y yo. De la misma manera que yo soy uno en mi naturaleza humana y en mi naturaleza divina. ¿Dónde me habla ahí de eso? No, eso sí, más allá del texto. Ahí no me está hablando de eso. Porque si me estuviera hablando de la naturaleza humana y divina, finalmente serían una sola persona. Y resulta que la iglesia no se compone por una sola persona, sino por muchas personas que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sigamos. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por mi naturaleza divina? No, por mi Padre. Por mí mismo me las entregué a mí mismo, toma las cosas para ti mismo, a mí mismo, gracias. De nada, a mí mismo. No, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta que es que no podemos conocer plenamente la naturaleza ni siquiera del Hijo? Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. No es tan sencillo. Ahora, para conocer, yo debo tener una interacción con el otro. Nadie conoce al Padre, al Hijo sino el Padre. Los muestra como dos diferentes. Éxodo 33:20, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Para argumentar esto, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿A qué hago referencia? Si Jesucristo es el mismo Dios encarnado, debieron haber muerto quienes lo vieran. Porque Éxodo 33:20 dice que nadie puede ver el rostro del Señor. Pero como lo vimos ya en la clase pasada, estas teofanías, estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento son manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad, cuyo papel en la deidad es ser la revelación de Dios hacia el hombre. Así que sí podemos verle y sí podemos comunicarnos con él. Sigamos. 1 Juan 5:7. Y aquí viene la polémica. Tengas. Hasta aquí ya les he mostrado una cantidad de versículos y me faltaron más para demostrarles que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres absolutamente diferentes. No son el mismo, son distintos. Pero si este versículo lo aprobamos como un versículo o un texto válido de las Escrituras, la discusión se acaba. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de unicitarios a esto lo llaman la coma juanina. La coma juanina. Y muchos, tengo que decirlo también, muchos eructitos bíblicos, creen que definitivamente este versículo no estaba en los textos originales. Dice así, 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Obviamente, este versículo acaba con todo debate, mi hermano. Todo. Entonces, la única manera de no creer en la Trinidad es desvirtuando el versículo.
¿Y cómo han desvirtuado ese versículo? ¿Por qué muchos no lo incluyen? Porque no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. No aparece. Parece que fue una especie de nota al pie de página, según algunos. Una nota al pie de página, donde el copista intentaba explicar a qué hacía referencia eso del agua que hay en los textos anteriores de Primera de Juan. Quiero leerlo para que usted me entienda un poquito cuál es el contexto de este versículo. Primera de Juan, porque no lo alcancé a poner. Capítulo 5, en el versículo 6, dice de la siguiente manera. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Miren que ya en el verso 6 nos está hablando de una diferencia entre Cristo y el Espíritu. Y ahí es cuando viene el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra. Entonces, mi hermano querido, al querer explicar esto del agua y sangre, y cómo concuerdan el asunto del agua y la sangre, y teniendo en cuenta el versículo 6, dicen algunos, el copista hizo una nota al pie de página donde explicó, porque los tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, coma Juanino. Y después otros copistas vieron ese pie de página y lo incluyeron en el texto, sin que estuviera en el texto, porque los manuscritos griegos más antiguos no lo incluyen. Sin embargo, ese versículo sí está en dos documentos muy importantes: en el documento Omega y en el documento Ottobonianus. En los dos documentos el versículo está. Y resulta que tanto el documento Omega como el Ottobonianus son documentos bastante confiables de la palabra. No son los documentos más antiguos, pero sí son de los más confiables. No es el primer versículo que se omite de los documentos más antiguos y de los cuales creemos evidentemente que hacían parte de la palabra de Dios. Ahora bien, Sócrates de Constantinopla afirma que ese texto fue extraído, lo sacaron gracias a los nestorianos. Así que si no se encuentra en los documentos más antiguos, era por la herejía de Nestorio, que ya vimos nosotros en clases pasadas, en donde obviamente estaba en contra de la Trinidad y este texto no le cuadraba. Eso no lo digo yo, lo dice Sócrates de Constantinopla. Ahora bien, ese versículo es citado por Atenagorus en el siglo II en la súplica por los cristianos, capítulo 10. Y es curioso que esté en un texto del siglo II, pero no en los documentos griegos del siglo III. Finales del siglo II, comienzos del siglo III son los textos griegos más antiguos que existen del Nuevo Testamento. Textus Receptus. Y no aparece. Pero está literalmente citado en un libro externo por un autor externo del siglo II. Raro, ¿no? No sé si me entienden. Cipriano también lo cita en un texto que se llama Sobre la unidad de la Iglesia Universal, capítulo 6.
Y eso fue en el año 250, bastante cercano a la época en la que la carta fue escrita. Más cercano que muchos textos griegos de los más antiguos. Y aquí es donde llegamos a un debate que yo no lo voy a solucionar aquí. Seguramente ninguno de nosotros lo puede solucionar. Y es el debate: ¿las Biblias tienen que basarse en los textos más antiguos o en los textos más usados? Hay Biblias que se basan en los textos más usados porque al usarse por muchas personas se garantiza de alguna manera que es un texto confiable. Pero hay otros que dicen, no, tenemos que ir a los textos griegos más antiguos porque al ser más antiguos están más cercanos al original y por lo tanto son más confiables. Que usaran mucho un texto no quiere decir que sea confiable. Hoy en día están muy de moda, los textos basados en los más antiguos. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, y la Nueva Versión Internacional omite ese texto, además de otros muchos. No por eso es una mala versión, no. Pero entonces tenemos dos posturas acá. Una postura que me afirma que el texto fue agregado mucho después para hacer coincidir con la doctrina de la Trinidad. Pero aun si eso fuera cierto, implica que de los primeros copistas que tradujeron el texto ya había una concepción clara de que era la Trinidad, ¿o no? Porque tuvo que haber sido de los primeros copistas. Y hay otra versión que dice, es que el texto ya estaba, pero lo sacaron de muchos de los primeros textos para confirmar la doctrina del nestorianismo, que fue muy popular en el segundo siglo, en el tercer siglo, y que negaba la Trinidad. Dos posturas distintas. ¿Qué cree usted? Ahora, lo cierto es que si este texto es de la Biblia, ¿sí?, el debate se acabó. El debate se acabó. Y si no es de la Biblia, ni siquiera lo necesitamos, porque les he nombrado como 15 o 20 versículos del Nuevo Testamento que confirman la Trinidad. Es decir, ni siquiera necesitamos la coma juanina para comprobar que la Trinidad es una doctrina bíblica. Sea como sea, cualquiera sea la posición, la Trinidad sigue siendo una doctrina absolutamente válida. Claro, los unitarios y los unicitarios descartan, simplemente dicen, ese texto fue agregado, punto. Es la coma juanina, se acabó, eso no existía, ya. Ignoran todas estas fuentes que les estoy dando históricas. ¿Por qué? Porque no les conviene a su doctrina. Pero como nosotros vemos, es la suma de la palabra. Entonces, si agregamos el texto, nos confirma la Trinidad. Y si quitamos el texto, no importa, porque vemos la suma de la palabra y aún quitando ese versículo, seguimos afirmando la Trinidad. Los unitarios y unicitarios dicen que si ese versículo hubiese existido en los primeros siglos, lo hubiesen usado para debatir en el concilio de Nicea en contra de los arrianos. Sin embargo, en primer lugar, no tenemos absolutamente todos los documentos argumentativos del Concilio de Nicea. No sabemos si lo usaron o no. Y en segundo lugar, como acabo de demostrar, hay textos más antiguos que ya incluían ese versículo, aunque no eran traducciones bíblicas, pero lo citaron literalmente. Sé que algunos hermanos en la fe no creen que este versículo sea parte de la Biblia. Y es respetable, está bien, no hay problema. Aún así argumentamos la Trinidad. Pero yo, en lo personal, en mi convicción, creo que Dios preservó las Escrituras. Por eso a mí no me gusta andar quitando versículos de la Biblia, perdónenme. ¿Hay textos espurios? Sí. Esos textos sin mucha importancia son espurios. Pero yo creo que el Señor preservó las Escrituras, mantuvo las Escrituras, no solamente las inspiró, sino también creo que Él las ha sostenido hasta nuestros días para que lleguen lo más exactas posibles hasta nuestros días y podamos entender la verdad de su naturaleza, mi hermano querido.
creo que Él ha mantenido las Escrituras. Porque si ando sacando versículos porque no convienen con mi doctrina, entonces puedo armar cualquier doctrina. Simplemente tengo que sacar versículos y ya. Por eso tampoco estoy de acuerdo con los que creen que Marcos acaba en el capítulo 16. No creo eso. No creo eso. Qué pena con los hermanos que sí lo creen. Yo no. No puedo seguir arrancándole versículos a la Biblia porque no combinan con mi doctrina. Y para lo que yo creo, sería más fácil que Marcos capítulo 16 no existiera. Lea capítulo 16. Sería más fácil. No es que es espurio. Como hace John MacArthur. Eso es espurio. Eso. Y ya, solucionado el problema de la contradicción. No, yo prefiero ir a la interpretación del texto. Prefiero ir a lo que el texto dice. Yendo a la interpretación del texto, puedo creer que Marcos después del capítulo 16 es inspirado y al mismo tiempo seguir creyendo en un continuismo moderado. Tengo problema. Pero claro, un versículo tan contundente como este no les conviene. Para nada les conviene. Hay además argumentos gramaticales para los que saben de filología bíblica y de la estructura del texto. Saben que el texto tendría muy poco sentido si quitamos en el capítulo 5 el versículo 7. No cuadra en la rítmica del texto en griego. No puedo explicarles esto bien, mi hermano, porque yo no sé griego antiguo bien. Apenas sé algunas palabritas que he estudiado, pero yo no sé griego antiguo. Pero quienes sí saben, quienes han estudiado, los más grandes eruditos de esto, saben que el griego tiene un ritmo, una cadencia, sobre todo en Juan y en Pablo, tiene cierta forma de escribirse que lleva consecutivamente ideas. Que cuando usted quita el versículo 7 del capítulo 5 de 1 de Juan, no cuadra. No cuadra, queda raro el texto. Muy bien. Entonces, la coma juanina no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. Sin embargo, está en los omega y en los otobunianos, que es clave para poder entender todo eso. Finalmente, ya vimos que el Padre es Dios, ya vimos que el Hijo es Dios, ya vimos que el Espíritu Santo es Dios, ya vimos que el Hijo no es el Padre, ya vimos que el Padre no es el Hijo, ya vimos que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre. Pero nos falta ver que al mismo tiempo los tres están en una plena unidad. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Veas que yo ni siquiera necesito 1 Juan 5:7. Acá ya está otra vez la fórmula trinitaria, ¿o no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nos está hablando de cómo el Padre, el Señor Jesucristo manifiesta la gracia, el Padre el amor y el Espíritu Santo la comunión. Los tres tienen funciones diferentes en un solo Dios verdadero. Por eso es que Jesús dijo, sean uno como el Padre y yo uno somos. En la iglesia todos tenemos funciones diferentes. Todos tenemos papeles distintos, todos cumplimos con un diferente rol, con un diferente propósito, pero todos somos hijos del Altísimo, siervos de Dios y todos tenemos un papel. Por eso es que el Señor nos manda a ser uno, como Él, el Padre y el Espíritu son uno, en el mismo sentido. Es un llamado a la unidad en medio de las diferencias. Dios es un Dios uno, un solo Dios, en una unidad perfecta, pero al mismo tiempo con diferente rol, papel y función en cada una de sus personas. Unidad en la diversidad. Lo que la iglesia debe manifestar. Unidad en la diversidad. Aunque tengamos diferencias, mis hermanos, aunque pensemos algunos que ya los dones cesaron y otros piensen que los dones están activos y otros piensen que los dones son activos pero bajo ciertos parámetros, igual debemos estar unidos en Cristo. Debemos ser uno en Jesús.
Y debemos manifestar esa unidad de Dios plena. Debemos manifestar la unidad de Dios en la iglesia. Debemos manifestar la unidad de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, compuesta por diferentes miembros, por personas diferentes, pero el esposo y la esposa son una sola carne y los hijos vienen de sí, así que son de su propia carne, de su propia sangre. Pero siguen siendo personas diferentes. Hasta que no aprendamos a entender la diferencia, no aprenderemos a ser uno. Escúcheme bien, hasta que no aprendamos a aceptar las diferencias de otros, no seremos uno. Y no me estoy refiriendo a aceptar diferencias que van en contra de la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a aceptemos que él es pecador, aceptemos que él es borracho. Él es diferente a mí porque él es borracho y yo no. No estoy hablando del pecado. Estoy hablando de esas diferencias de carácter, de esas diferencias en la manera de ser, de actuar, de pensar. Hay hermanos que se fastidian conmigo y dicen, ¿cómo grita cuando predica? Es que hace mucha bulla, es que grita mucho. Yo soy así, ¿es que acaso es pecado? ¿Estoy pecando por ser así? Hermano, aprenda a aceptar la diferencia. Yo soy diferente a usted, a mí me gusta predicar así y me gusta escuchar predicadores que predican así. Así soy yo. Yo acepto que a usted no le guste, yo acepto que a usted le guste los pausados, que hablan lento, que simplemente hablan y van explicando las cosas y ya. Hay gente que le gusta así, a mí no. A mí no. Soy yo. No eres tú, soy yo. Pero es que no podemos estar en unidades porque queremos ser uniformes, no unánimes. Hay una diferencia entre la unidad y la uniformidad. Los cristianos no tenemos por qué ser uniformes. Vestirnos igual, hablar igual, comportarnos igual. No. Tenemos que creer lo mismo en las doctrinas fundamentales. En eso sí, tenemos que estar unidos. Esa es la unidad. En la Trinidad, unidad. Es una doctrina fundamental. No podemos cuestionarla, no podemos debatirla, no podemos ponerla en tela de juicio. Pero yo puedo entender que otros hermanos tengan concepciones diferentes sobre otros temas. Si aprendiéramos eso tan hermoso de la Trinidad, ese vivir en perfecta unidad, aunque sean personas distintas. Si aprendiéramos nosotros de nuestro Dios a vivir en perfecta unidad, aunque seamos personas distintas, nos evitaríamos tantos problemas, mi hermano. Tantos. Créanme, la mitad de esos problemas y la mitad de los problemas de la iglesia no los evitaríamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos en él fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No es una naturaleza humana y una naturaleza divina manifestándose. No. Son tres personas diferentes, mostrando una unidad perfecta, manifestándose al mismo tiempo, en el mismo lugar, pero de maneras diferentes. De maneras distintas. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Y por qué el libro de los Hechos dice que bautizaban en el nombre de Jesús? Porque bautizaban en el nombre de Jesús. Es que cuando el libro de los Hechos dice que bautizaban en el nombre de Jesús, no está haciendo alusión a la fórmula bautismal. Está haciendo esa alusión a quién les envió a bautizar. Cuando dice que bautizaban en el nombre de Jesús, sí, claro. Porque era con la autoridad de él que bautizaban. Pero claramente en la Didache, un libro escrito en el primer siglo, vemos cómo nos narra que ellos decían literalmente, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia también obviamente lo dice. Pero a un unitario, pues obviamente no le conviene eso. No son títulos para Jesús, sino el nombre de Dios en tres personas diferentes. No son tres títulos diferentes para Jesús. No son tres partes de Dios,
ya que cada uno de ellos es 100% Dios. Difícil de entender, ¿no? Rompe la lógica humana, claro, porque es Dios. Si no la rompiera no sería Dios. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente, hablando de Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, Señor testigo de Jehová, toda la plenitud de la deidad. Él es completamente Dios. No es un poquito Dios, no es 50% Dios, no es medio Dios, medio hombre. No, es todo Dios. Y es que el problema con nuestros hermanos unicitarios, cuando dividen la naturaleza de Cristo para justificar los pasajes donde Él habla con su Padre, por ejemplo, y entonces ellos dividen la naturaleza y están diciendo es que está hablando la naturaleza humana con la naturaleza divina. Cuando hacen eso, están rompiendo la unión hipostática. Y la unión hipostática es una unión. No la podés romper, mi hermano. No puede ser que la naturaleza humana de Cristo no conociera la voluntad de la naturaleza divina de Cristo. O necesitara la naturaleza humana de Cristo hablar con la naturaleza divina de Cristo. O necesitara la naturaleza humana de Cristo tener comunión con la naturaleza divina de Cristo. No es posible, porque entonces no habría unión. Lo que todos los cristianos hemos creído siempre es que Cristo es uno solo. Hay una unión en Cristo. Es un solo ser con dos naturalezas, pero un solo ser. No dos personas. No, dos naturalezas, es diferente. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. 100% hombre, 100% Dios. En una sola persona. Pero si justificamos todos los pasajes del Nuevo Testamento diciendo que esos pasajes nos hablan de la naturaleza humana y la divina de Jesús, rompemos todo el concepto de unión hipostática. ¿Y quién murió en la cruz? El Dios hombre, ¿cierto? Entonces no pagó nuestra deuda eterna. ¿Se ha puesto a pensar eso, amigo unicitario? Si el que murió en la cruz no fue la naturaleza divina de Cristo, porque es divino y es Dios y no puede morir, sino solamente la naturaleza humana de Cristo, eso es lo que predican allá, entonces lo que se pagó en la cruz no fue eterno, pues la naturaleza humana de Cristo no era eterna, ya que comenzó a existir en el momento en que fue engendrado en María. Por lo tanto, la deuda que era eterna no se pagó como deuda eterna. Y entonces, no pagó nuestro infierno eterno, entonces el infierno tampoco puede ser eterno. Es que el infierno es eterno porque el que pagó la deuda es un ser eterno. Y para que la pague un ser eterno tiene que ser absolutamente Dios, aún en la cruz. Claro, Dios no puede morir, es uno de esos misterios que no podemos entender. Pero estaba siendo completamente Dios en la cruz. Perdónenme, Él nunca dejó de ser completamente Dios. Nunca. Nunca. Y entonces cuando dice, Padre, Padre, perdóname porque me has desamparado. O perdóname, no, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice eso en la cruz, ¿Él queda solo en su naturaleza humana? ¿Se convirtió solamente en un ser humano sin nada de divinidad en Él? ¿Era solo un hombre el que estaba pagando en la cruz? ¿Cómo iba a pagar un hombre simple todo el pecado de la humanidad? No. Por eso no puedo ser unicitario, ni unitario, porque rompe totalmente toda la lógica y el concepto bíblico de una redención, del Dios hecho hombre que muere por los hombres, que da su vida en la cruz del Calvario, que sufre inmerecidamente y que siendo un ser eterno pagó por un castigo eterno. No sé si me entienden la lógica de todo este asunto. Espero que sí. Espero que sí. Vamos a terminar orando, mis hermanos queridos. Terminemos orando. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Porque para quienes entendemos realmente lo que significa la doctrina de la Trinidad,
Esta doctrina es una bendición maravillosa, es un gozo enorme, nos llena, nos satisface, nos nutre. Podría hablar mucho más tiempo, hay muchos más argumentos, hay muchísimos más versículos, hay libros enteros que argumentan alrededor de la Trinidad, de grandes autores, de grandes teólogos. Pero creo que lo que hemos hablado aquí es más que suficiente para por lo menos argumentar la posibilidad racional y bíblica de la existencia de la Trinidad. Amigo unitario o unicitario que está viendo este video, por lo menos cuestione la posibilidad. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si sea un Dios trino? ¿Qué tal mi mente no alcance a entenderlo? ¿Qué tal Él sea más grande de lo que yo puedo comprender? ¿Qué tal por eso no me he dado cuenta de unas verdades que pueden cambiar mi vida para siempre? Déjame orar por ti y por mí. Tú amas a Cristo, yo también. Tú amas a Dios, yo también. Tú quieres conocerlo como Él es realmente, yo también. Así que oremos. Si quieres, ora por mí, para que Dios me dé luz. Haré lo mismo por ti. Cada uno tiene sus convicciones, pero solamente Él nos puede guiar a la verdad. Amado Señor, coloco hoy en tu presencia a todas las personas que de una u otra manera han cuestionado el concepto maravilloso y divino de la Trinidad. Te pido por aquellas personas que no la comprenden plenamente y también por mí para poder entender un poquito más, porque sé que hay muchas cosas que aún no entiendo. Hay cosas que necesito que tu Espíritu Santo me hable, me revele, me muestre por medio de la Biblia, de las Escrituras. Ilumíname, Señor. Ilumínanos. Ilumina a mis hermanos y amigos aquí presentes. Ilumina, Señor, a todo unitario y unicitario que ha puesto en duda la deidad de Cristo o la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Así nos enseña la Biblia a orar, Señor. Hasta en la oración, la Trinidad tiene un papel. Hasta en la oración, la Trinidad está manifiesta. Gloriosa y bendita Trinidad, que nos habla de tu naturaleza y de la nuestra. Gloriosa y maravillosa Trinidad, que nos muestra la grandeza de un Dios que es mucho más poderoso y grande de lo que nosotros siquiera podemos llegar a imaginar. Maravillosa Trinidad de los cielos, que al tan solo entender una pizca de tu verdad, podemos tener un concepto mucho más grande de tu naturaleza. Gracias. Gracias por hablarnos y ayúdanos en los temas polémicos que vienen, porque serán difíciles tanto como este y tendremos oposición tanto como aquí, pero seguiremos confiando y creyendo en tu palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición. Comparta este video con todos los que usted quiere y pueda por todas sus redes sociales. Recuerde que hoy tenemos Noticielo al mediodía. También recuerde unirse o suscribirse si quiere patrocinar. Hay una sección para patrocinadores. Queremos seguir predicando. Aquí en Estados Unidos tenemos un trabajo enorme por hacer, pero no tenemos recursos, maneras. Estamos orando para que el Señor nos apareje. Si tenemos que trabajar y hacer carpas, las haremos, pero no cesaremos de predicar. Así que si usted se conduele, siente en su corazón poder patrocinar y ayudar a este ministerio, Dios lo bendiga y lo guarde. Muchas gracias. Si no, seguimos predicándolo igual y seguimos amándolo igual. Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro nuevo set de Biblia Libre Prédicas.